Ancha munasca huayquipanaykuna, kunankuti rimarisun sonconchis ukumanta pacha. Estamos conversando en estas semanas sobre la teología de la liberación, que significó y significa y significará una revolución teológica en la Iglesia y en las iglesias, y también para el bien de la humanidad. Cuando nos ponemos a ver todo el espectro, podemos decir que la teología de la liberación, nacida en el Perú, es la irrupción de los pobres y de las pobres en la Iglesia. Y por qué no, en el mundo. Que ocurrió no solo por el clamor de los empobrecidos y empobrecidas frente a una miseria larga e injusta, sino también por el aporte, en este caso, ¿por qué tampoco no decirlo?, de los pueblos maltratados, explotados, un aporte con su gesto y su palabra, en base a la experiencia de fe vivida en esa situación límite. Esta teología pues surge desde las periferias de Latinoamérica, o de Abya Yala, como solemos decir al pensar nuestro continente desde las raíces profundas de lo andino y de todo lo que significa lo indígena a nivel de nuestro continente. ¿Qué pasó? Los pobres empezaron a tomar la Biblia con sus manos de pobre. Sabemos que a causa de la rebelión de Lutero, los obispos del siglo XVI y de los siguientes siglos prohibieron a la gente tener la Biblia en su casa, leer la Biblia bajo pecado mortal, porque tenían miedo los obispos de que la gente se fuera, diríamos, detrás de Lutero y de la Biblia incluso que él propuso. Y no solo tomaron los pobres la Biblia en sus manos, sino que la leyeron con ojos de pobres y la fueron entendiendo con mente de pobre y la pronunciaron y la disfrutaron con sus labios de pobre. Entonces, podríamos decir que es la teología de la liberación como una recuperación de la Biblia por parte de los más pobres. En realidad, la teología de la liberación no inventa nada, pero lo descubre todo. Descubre, solo un ejemplo, Éxodo, descubre a un Dios que no se acogiera, diríamos, con los más ricos, con los más poderosos de este mundo, que no le dice a la población oprimida, esclavizada, a los hebreos en ese caso, que Él los va a consolar, que son sus hijos y sus hijas y que aguanten la situación. ¿No? Es un Dios que se pone de lado de los esclavos y esclavas para liberarlos, para ayudarlos en su liberación económica, social
y política y hasta religiosa. Es un Dios nunca neutral, sino a favor de los que sufren, para que no solo no dejen de sufrir, sino para que sean libres. Dios es un Dios de las personas libres. Hay otro punto interesante de que esta iglesia nuestra latinoamericana de la Via Yala, al producir esta teología, ya estaba llegando a los 500 años del dominio español. Tenía muchos años de experiencia, mucha maduración. Tenía, por supuesto, sus luces y sus sombras. Había en ella, y lo hay, cristianos dominadores y cristianos dominados. Pero una característica es que los mártires de estos últimos tiempos, desde los 60 para acá, son aquellos que caminaron en el ritmo de esta teología, los que se dejaron tocar por ese Dios de la libertad. Ahí están los mártires. Tenemos aquí siempre al mártir Óscar Romero y al mártir Rutilio Grande. Rutilio, con su profetismo, ayudó a Romero a convertirse, y ambos son una luz. Desde su sacrificio, su martirio, una luz para todos nosotros, para todo el mundo. Tenemos que decir que en los años 60 nuestra iglesia latinoamericana, a pesar de todos sus errores humanos, había alcanzado una mayoría de edad. No es comparable con las iglesias de Asia y de África. Había alcanzado una mayoría de edad que le otorgaba la libertad necesaria y la autoridad moral para expresarse teológicamente a partir de su experiencia y de su compromiso. La teología de la liberación se fue afianzando, y lo que surgió en comunidades de barriadas, de las periferias, fue acompañado por teólogos y teólogas de gran calibre. Tenemos que decir que la teología de la liberación, ya así expresada, surgió un mes antes de la gran conferencia de los obispos de Latinoamérica y el Caribe, que se realizó en 1968 en Medellín, Colombia. La reunión de Medellín se llevó a cabo en agosto. Gustavo dio esa famosa conferencia en que por primera vez se usó el término teología de la liberación en julio, en Chimbote, Perú. Ahí indica, pues, o esto indica, yo me he preguntado varias veces, ¿cómo así surgió aquí? ¿Por qué no surgió en otro continente? Como les digo, porque había ya un terreno preparado, casi 500 años de vida de iglesia, y una reflexión continua, una experiencia fuerte, compromiso también de mucha gente creyente, compromiso político incluso desde su fe, y así se fue perfilando esta teología. Podemos decir entonces que la teología de la liberación es un preciado
y precioso regalo a la Iglesia Universal y al mundo entero. En las últimas décadas hemos visto cómo en los documentos de los papas aparecen términos propios de la teología de la liberación, como es la opción preferencial por los pobres. Esa opción que parte de Dios, de Él la hemos aprendido, y que mucha gente de la Iglesia se apropia de esa experiencia y la practica. Por eso les decía que los mártires actuales son aquellos y aquellas que han caminado por los caminos de la teología de la liberación. Quisiera también decir que el Perú, lo digo humildemente, ha dado hasta ahora 2 regalos alimenticios al mundo. El primero es la papa, originaria del Perú, para la alimentación de los europeos cuando estaban en hambruna. Yo he ido varias veces, por ejemplo, a Austria, Alemania, y cómo agradecen la gente de allá, tienen hasta museos, agradecen al Perú porque gracias a nuestro territorio, diríamos, a nuestra gente que sembró la papa y que permitió que fuera llevada allá, se salvaron millones de personas. Pero hay otro regalo, un segundo regalo, es la teología de la liberación, que es un alimento duradero para la persona completa. Volviendo al Perú, encontramos a la señora Keiko Fujimori, que después de meses de silencio incluso cuando el Estado como tal mandaba matar a la gente que protestaba, esta señora ha hablado. ¿Y qué es lo que ha dicho? Ha resondrado a la señora Boluarte, diciéndole que no está gobernando bien. Es que en el fondo quien gobierna es la señora Keiko. Y tiene a la otra señora como una acompañante de segundo nivel. Y se da el lujo de resondrarla públicamente, de pedirle que saque 4 ministros. Ya sacó ahí mismo a la ministra de Salud. Y decir también que si sigue así la cosa, se pueden adelantar las elecciones. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Que quienes gobiernan son aquellos que perdieron las elecciones. Y el Congreso, que da mucha vergüenza, es una vergüenza terrible para todos los habitantes, no solo del Perú, sino del mundo. El Congreso se muestra dictatorialmente y se junta con el Ejecutivo, que también actúa dictatorialmente. Los resultados los estamos viendo, la agresión. Hay una cosa, y con esto termino, que dijo el periodista Ibrahim Luna. Dice que en el momento que vean necesario, los de la derecha política se desharán de la señora Boluarte y la votarán como se votan 2 guantes quirúrgicos ensangrentados. La historia lo irá diciendo, lo irá comprobando. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamu Semana Kama y Kisin Kama.